Seguimos en La Mira con Juan Manuel Rodríguez, director del Instituto de Relaciones Laborales de la Universidad Católica. Juan Manuel, estamos viendo en Uruguay una serie de conflictos, uno de ellos en ANCAP, presuntamente por mejoras en la refinería. AEBU en conflicto porque van a aplicar tecnología y teme el sindicato bancario que esto de hacer sucursales cada vez más pequeñas los vaya a dejar sin trabajo en el futuro. ¿Cómo ves estas reacciones sindicales ante esta realidad? ¿Y cómo ves al movimiento sindical uruguayo ante esta realidad? El movimiento sindical uruguayo, tiene muchas corrientes y tiene muchos dirigentes que yo creo que en sus manifestaciones públicas no son iguales. Y hay algunos que claramente, particularmente en las conversaciones que he tenido con ellos, coincidimos, diría que casi totalmente, en donde, por ejemplo, afirman la defensa de la tarea es una lucha perdida, lo cual no quiere decir que se trate de defender el puesto de trabajo genéricamente, pero no la tarea esa que se está haciendo. Es como decir, hay tareas que desaparecen, tratemos de reciclar, recapacitar al trabajador para que haga otra tarea. Esto es razonable. El movimiento sindical siempre tiene que defender el empleo. Ahora, hay dirigentes que dicen esto, lo han dicho delante de mí, lo han dicho en la prensa. Ahora, esto no quiere decir que ante problemas uno pueda tener un enfoque u otro de cuál es el origen del problema. Por ejemplo, si hay un problema originado en un cambio tecnológico, supongamos que esa es la situación, ¿cuál es la historia de las luchas sindicales por frenar el cambio técnico? Yo creo que son historias de derrota. A la larga es una... Lo cual no quiere decir que sea a la corta. A la corta se puede enlentecer. Pero a la larga el cambio técnico, si tiene una lógica económica, se termina imponiendo. Se termina imponiendo. Ahora, yo creo que el movimiento sindical igualmente tiene un espacio en la introducción del cambio técnico, que es negociar las condiciones. Un papel para jugar. Por ejemplo, a mí me parece, hasta donde yo sé, el Banco República, independiente de la fusión que haga de sucursales, de que trabaje menos horas, no queda ningún becario en la calle. No. Ninguno. No. Llama la atención. Ellos dicen que esto daría el pie inicial para que en el futuro... Y bueno. Es probable que en el futuro. Ahora, la pregunta es, ¿cuánta gente entra hoy en un banco y cuánto entraba antes cuando se creó esa red física bancaria? Antes todo se hacía con dinero, con cheque y en la caja. ¿Cuántas cosas hoy, primero, no se hacen con dinero? Segundo, no se hacen en un banco. Con lo cual, uno diga, la red física se creó en una época donde el sistema financiero era otra cosa. Pero por eso te digo, este planteo de decir, bueno, me voy a quedar sin trabajo, no es el adecuado. El planteo adecuado sería, ¿cómo hago para que en el futuro esta reducción no me implique una pérdida de... Y si vos me explicabas que en Europa no sé qué porcentaje de los reclamos o de las negociaciones sindicales están no por la plata, sino por formación. La principal demanda en Europa es la formación, mucho más que el salario. Es cierto que con el salario ya tienen ciertas reglas establecidas que no se cambian, no siempre son de indexación, entendámonos, y hay algunos de congelación nominal, particularmente, por ejemplo, cuando hubo algún acuerdo salarial de reducción de la jornada, siempre esto estuvo acompañada de dos medidas adicionales, según los lugares. Cambios en la organización del trabajo, que implica el manejo de la jornada, los descansos, las vacaciones y la propia organización del trabajo con jornada variable, menor pero variable, y en algunos casos, en el caso de Francia es claro, se pasó a las 35 horas, pero los salarios quedaron congelados 4 años. En esos 4 años hubo un enorme aumento en la productividad del trabajo.
y después todavía el gobierno le dio incentivos fiscales. Entonces, si uno suma los crecimientos de la productividad vinculados al cambio en la organización del trabajo, los salarios congelados que van haciéndose absorbidos por la inflación y los estímulos fiscales, a la larga el sector empresarial no se vio afectado. Déjenme que le haga una más, muchachos, y les dejo porque estoy preguntando, pero seguro me entusiasmo. Y la participación del Estado en este proceso, ¿es importante o es el mercado que juega así solo y solo se va acomodando? ¿En cuál proceso? En el de la incorporación de tecnología y la adaptación del mercado a las nuevas reglas que impone esta nueva revolución. En los países líderes en el mundo en concepción, el Estado tiene un rol activo brutal. ¿Quién te estoy diciendo? Alemania. Es el primer país que hace el programa Industria 4.0, el del año 2011, es adoptado y es enorme cantidad de recursos volcados a las empresas que hacen cambios tecnológicos y obviamente negociado y apoyado por el movimiento sindical, ¿no? Está claro, porque sí. En Alemania existe un ámbito donde participan empresarios, trabajadores, académicos y el gobierno. Corea, Francia, China, y aparte, en el caso de Europa, por ejemplo, se va a poner ahora un programa que fue decidido en el 2015. Nosotros nos decimos, bueno, a ver, UPM va a invirtió $1 millón, la nueva va a ser $4 millones. ¿Cuánto gasta un programa europeo que se suma a todos los nacionales en promoción tecnológica y de innovación? 60.000 millones. 4.000 millones hablamos acá de la empresa. ¿Qué te parece? 60.000 millones de dólares. ¿Qué te parece? Un programa. Un programa. Eso se suma, imagínate, Made in China 2025. Cambia todas las reglas, incluso del comercio internacional, porque cambia la política industrial china, haciendo una revisión de varios aspectos de lo anterior que no lo convencen, particularmente por el bajo valor agregado que en las cadenas de valor queda en China. Entonces se proponen reorientar claramente eso y fortalecer el que de recursos. O sea, en el cambio tecnológico hay países que están apoyando activamente por una razón central. El cambio de tecnología implica un crecimiento en muy poco tiempo, en el estudio del Morgan, 15% de aumento de la productividad. Un 15% que es acumulativo a medida que va metiendo más robots, más plataformas y cambios en la organización del trabajo y la calificación, porque estos programas incluyen en general cerca de un 13% en calificación del personal. ¿Qué te parece? ¿Puedo hacerle otra pregunta difícil? Claro, ¿qué es esta? A ver, cambio tecnológico genera presiones sobre el empleo, ¿no? De eso venimos hablando hace un rato, ¿no? O destruye empleos, o se generan menos empleos, ¿no? Empleos solo calificados. La combinación de cambio tecnológico con rigidez del mercado laboral, ese cóctel, porque se está instalando en Uruguay el debate sobre el mercado laboral, si es excesivamente rígido o no. ¿Cómo estás viendo ese cóctel? Bueno, ¿Es explosivo sobre el empleo? En el caso europeo, en particular, desde el año 93 la Comisión de Asuntos Sociales decidió la promoción de la flexibilidad del horario de trabajo. Me refiero al horario de trabajo porque es uno de los temas polémicos, porque es uno de los cuales Uruguay es rígido. Yo creo que Uruguay tiene algunas rigideces que no son demasiadas, sí en la jornada de trabajo. Bueno, esto hay un debate si hay que rigidizarlo o no. ¿Me dejas entender tú? Vos decís que el mercado laboral, que la manera que está regulado el mercado laboral en Uruguay no es rígida comparado con el mundo. Es rígida, claro. Es rígida en general. El horario de trabajo pero sí. No, pero más allá del horario de trabajo. No, Uruguay tiene una manera de la negociación de los salarios, por ejemplo. Es una negociación centralizada igual que hay en Europa. Ahí está. En Europa hay la misma negociación centralizada.
En los países anglosajones, que es otro modelo de relaciones laborales, no hay negociación casi centralizada, es toda la negociación es por empresa. Tanto en Europa como en Uruguay no se prohíbe la negociación por empresa, sino que se articula con la negociación de sector. Este es el modelo europeo. Como decía Fede, la posibilidad de despedir un trabajador. ¿Y los costos vinculados con el despido, por ejemplo, no son altos en comparación con el resto del mundo? No con Europa, sí con América Latina, en donde hay países de América Latina que no tienen despido, tampoco tienen seguro de desempleo, no tienen ninguna de las dos cosas. Entonces, comparado con algunos países, claramente es alto. Pero en Europa en España se pagaron hasta hace poco 45 meses por un despido. Se ha ido bajando, pero igual es mucho más que Uruguay todavía. O sea, entendámonos, uno dice es comparable. Yo igual creo que efectivamente el despido es un costo y es una rigidez a la entrada y la salida. Pero prácticamente toda legislación y toda regulación del trabajo implica una... Y hay regulación del trabajo en general en todos los países. Juan Manuel, y vos hablaste de los trabajadores, del papel que tiene que cumplir el Estado, y imagino las empresas tienen su papel. ¿Cómo ves a Uruguay en estas tres patas? ¿Cómo ves que se está moviendo el Estado? ¿Es consciente de todo esto? ¿Vos ves que se están haciendo cosas? ¿Cómo ves a los empresarios? ¿Cómo ves a los trabajadores? ¿Cómo estamos en relación a esto que se viene, que es aceleradísimo además? Porque una de las características es justamente eso, el tiempo, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Entonces, lo que diferencia con otras revoluciones industriales es esa. ¿Cómo lo ves? Bueno, no la lo verdad, veo bien. No lo veo bien. No lo veo bien por, yo diría, casi ninguna de las partes. O sea, aquí cada tanto hay un reportaje y te dicen lo de Uruguay, bueno, pero acá va a llegar algún día, siempre todo llega tarde a Uruguay. En este caso esto no llega tarde. Por ejemplo, la gente, Alemania, que son los países que integran más robots, junto con Corea y menos otro, pero integra mucho robot, no tiene aumento de desempleo. La pregunta es, ¿no está generando desempleo en otros lados? Porque cuando vos mejorás tu productividad y tu competitividad, tenés un producto que es el mismo producto, probablemente con mejor calidad, con mejores especificaciones y probablemente a menor precio. Si el mercado mundial está abierto, como está abierto en buena parte de todos los bienes industriales, prácticamente tienen muy bajos aranceles en todo el mundo, esto significa que van a competir con quien no hizo el cambio técnico en mejores condiciones. Exportás el desempleo. Entonces exportás el desempleo. La principal amenaza al mercado laboral por parte de la tecnología no viene dado por la incorporación de esa tecnología, sino también viene dado por la no incorporación de esa tecnología, que te va a impedir competir en un mercado contra otros competidores que sí lo incorporaron. Es decir, vos introducís tecnología, tenés un impacto de corto plazo de desocupación. Pero si vos, como lo estás haciendo, como lo está haciendo Alemania y todos estos países, al mismo tiempo generan las políticas compensatorias, básicamente de calificación, pero podés hacer múltiples, reducción de la jornada, con cambio, podés hacer sistemas de renta, es decir, porque la iniciativa es tuya, para compensar el costo de corto plazo, esperando que se genere la demanda que históricamente siempre se generó luego, pero no en forma inmediata, y absorba a esa gente. Si vos no tomás la decisión, porque vas a tener desempleo, de introducir el cambio técnico, vas a tener desempleo por pérdida de competitividad. Pero como tu actitud es pasiva, no vas a tomar otras políticas activas para ni de compensar, ni de preparar el futuro. Este es el problema. ¿Me ibas a preguntar algo?
una de las cuestiones fundamentales que más se valoran, digamos, en este nuevo mercado laboral es la capacidad de regeneración o de aprendizaje permanente por parte del trabajador, porque la obsolescencia de las habilidades y de los conocimientos se produce a un ritmo mayor. Y en un mercado como el uruguayo, donde los trabajadores, la gran mayoría de los trabajadores no tiene secundaria terminada y no hay una cultura del aprendizaje permanente, ¿cómo estamos parados para enfrentar estos desafíos? Es uno de los mayores problemas. Pero aclaro, porque nosotros tenemos un problema educativo, pero en todos estos países que están tecnológicamente avanzados están rediseñando también el sistema educativo. ¿Por qué lo están rediseñando? Porque las habilidades para trabajar, tanto en la industria como también en las otras actividades de servicio y de comercio, son distintas. Entonces hoy, por ejemplo, hay una vuelta a los conocimientos generales, a las habilidades blandas y cosas nuevas que normalmente no integran ningún programa educativo. ¿Cómo qué? Trabajar en equipo. ¿Qué carrera tiene una materia que diga trabajar en equipo? ¿Qué carrera tiene un énfasis en la metodología, en resolver situaciones nuevas y no dar clases magistrales, sino presentar problemas y ver cómo se encara la resolución? Porque entendámonos, la tarea repetitiva probablemente dentro de unos años la haga mejor el robot que el hombre. Lo que no va a hacer el robot es resolver un problema nuevo, porque no está programado para eso. Ese es el lugar del hombre, que va a tener al robot al lado, que haga la tarea pesada, repetitiva, y él le va a quedar a hacer esto, pero tiene que tener el obrero, en este caso, que está en la línea de producción, tiene que tener una visión distinta. En vez de hacer las cosas que las hace el robot, intervenir con el robot para ver cuando hay un problema qué se hace. Porque el robot eso no lo va a hacer. La educación está muy lejos de pensar en todo esto, ¿no? Pero es una de las claves pensar en este tipo de metodología de enseñanza que tiene más que ver con la forma de pronto que con el qué. Es cómo se encara el trabajo. Juan Manuel, como recién hablabas fuera de cámara sobre el tema de la desaparición del dinero. ¿Tiene que ver con todo esto? Bueno, esto es altamente, digamos, hay uno de los componentes, porque esta revolución tecnológica tiene una particularidad, no hay un factor único que lo explica. Está la inteligencia artificial, está la Big Data, está la robotización, está la Internet de las cosas, está la economía colaborativa, y una de las que está es el Bitcoin, que es la moneda digital que se basa en los blockchains, que es es una forma que se ha demostrado que la masificación de los adherentes es lo que le da la seguridad. Y un agresor, que sea un hacker, un delincuente, en la masa se absorbe. Porque quien valida las acciones es la masa. Por eso la información es transparente. Y uno en Bitcoin sabe quién hace un cambio, que se hace un cambio de una cuenta para otra, pero no sabe quién la hace. Porque eso es es lo que se llama una clave que se le dice peer-to-peer, que la sabe solo uno, no sabe nada, pero todo el mundo sabe que esa cuenta se movió. Bien, es complejo explicar por qué esto da la seguridad, pero hay una cantidad de universidades trabajando en esto y puedo asegurar que, bueno, el Bitcoin, que ahora Vergara anunció que Uruguay va a crear una moneda digital. Va a ser un no Bitcoin, porque Bitcoin ya existe, pero bueno, es una moneda digital que uno va a poder hacer todos los pagos con el celular. O sea, va a tener una especie de billetera en el celular. Bueno, pero hay países que ya se plantean el objetivo de eliminar la moneda. Ya la tienen casi eliminada o muy reducida y se plantean eliminarla.
hay quien dice que buena parte de las plataformas tipo Uber, LinkedIn, bueno, y todas las de viajes, Momondo, Booking, podrían ser sustituidas en el futuro por los blockchain. Y eso sería una revolución en la revolución. No sabemos. Entonces, digo lo que alguno dice que hay. Lo que está claro es que esto puede llevar a que una parte importante del sistema financiero no tiene bancos, pero no es que no tiene bancos privados, tampoco tiene banco público. No tiene bancos. No hay emisor. Fede, en algún programa más adelante vamos a explicar bien el Bitcoin, ¿te parece? Sí, cómo no. ¿Te parece? Lo metiste en un lío de película, ¿eh? Bueno, Juan Manuel, te quedamos muy agradecidos que hayas No, estado. encantado. Gracias, muchachos. Gracias a ustedes por haber estado ahí. Los esperamos el jueves próximo. Que pasen bien.